Esta es Nueva Guinea, una de las islas más misteriosas y extrañas del mundo. Se encuentra cerca del Ecuador, pero en los mapas a menudo parece pequeña debido a la forma en que el mundo se dibuja en un mapa plano. Pero en la vida real es enorme. Es la segunda isla más grande del mundo, solo después de Groenlandia, y casi tienen el mismo tamaño. Si la pusieras en Europa, llegaría desde Inglaterra hasta Rumania. Si la pusieras en América, iría desde Nueva York hasta Texas. Es más grande de lo que la mayoría piensa. Y lo que es menos conocido, casi el 80% de la isla está cubierta por una densa selva. Es una de las selvas tropicales más grandes del mundo, después del Amazonas y el Congo. Por eso algunos la llaman la segunda Amazonia, pero aquí no solo hay selva, la isla también es montañosa. La cadena montañosa en su centro es casi tan grande como las montañas rocosas. Y aquí se encuentran algunas de las montañas más altas de cualquier isla en el mundo. Debido a la combinación de selvas densas y montañas altas, todavía hay muchos lugares que el ser humano no ha alcanzado. Hasta ahora, incluso en la era moderna, todavía hay cosas aquí que uno no esperaría encontrar, como el hielo. Sí, hielo. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a comenzar. En una isla tropical, en la parte occidental de la isla que pertenece a Indonesia, todavía quedan glaciares. Se encuentra en una montaña llamada Puncak Jaya. Es el punto más alto de la isla y también una de las montañas más altas del mundo que se encuentran en una isla. Debido a su altura, la temperatura baja y la lluvia se convierte en nieve que después se transforma en hielo. Esto es lo que se llama un glaciar tropical. Es uno de los pocos en el mundo. Cuando un explorador holandés lo vio por primera vez en el siglo XVII, no le creyeron. ¿Cómo iba a haber hielo cerca del Ecuador? Pasaron casi 300 años antes de que esto se comprobara, pero ahora hay un problema más grande. Está desapareciendo poco a poco. En el siglo XIX el hielo todavía era extenso, pero al llegar la época moderna ya se está reduciendo. Noong 2018 halos wala. Y según el estudio más reciente ya queda muy poco. Si esto continúa, podría desaparecer por completo antes de que termine la década. Por primera vez en 1000 años, este lugar se quedará sin glaciares. Es un gran cambio para el mundo. Y esto es solo uno de los muchos secretos de Nueva Guinea. Una isla enorme. Tiene una enorme riqueza natural, y hasta ahora no se ha comprendido completamente. Durante la última era de hielo, el nivel del mar era más bajo, y por eso Nueva Guinea y Australia estaban unidas, eran parte de una gran masa de tierra. A esto se le llama Sahul. Geológicamente, Nueva Guinea está más conectada con Australia que con Asia, por eso forma parte de Oceanía. Durante millones de años, estas dos masas de tierra se han unido y separado, hasta que finalmente se separaron debido al aumento del nivel del mar hace unos 8000 años. Por eso, muchos animales en Nueva Guinea son similares a los de Australia, como los marsupiales. Y hay teorías de que podría haber marsupiales, animales de Australia que ya desaparecieron allá, pero que aún sobreviven en las selvas de Nueva Guinea. Y eso es posible, porque hasta ahora todavía se siguen descubriendo nuevas especies aquí. Nueva Guinea es el segundo lugar en el mundo en cuanto a la cantidad de nuevas especies descubiertas. Ya se han añadido miles desde 2010. La mayoría son organismos pequeños, plantas, insectos, arañas, pero de vez en cuando hay grandes sorpresas. En 2025 por primera vez se fotografió a una gran rata en las montañas, un animal peludo, largo y pesado. Antes solo se conocía por los especímenes en el museo, ahora sabemos que todavía está vivo. Otro ejemplo es el canguro arborícola, un animal que se pensaba que ya había desaparecido, pero fue visto de nuevo en 2018 y en 2023 hubo otro descubrimiento asombroso, un animal extraño parecido a un erizo. Durante mucho tiempo se pensó que ya no existía, pero fue grabado en video en secreto. Eso significa que todavía hay animales que no hemos visto, y no es fácil encontrarlos. El entorno es muy difícil. Hubo investigadores que resultaron heridos mientras buscaban. Alguien se cayó en una cueva, a otro se le rompió un hueso. Incluso una sanguijuela se le pegó en el ojo a uno de ellos. Así de difícil es, pero aún así, la búsqueda continúa. Porque existe la posibilidad de que haya secretos aún más grandes escondidos. Uno de los más intrigantes es el llamado tigre de Tasmania. Es un animal feroz que se parece a un perro, pero no es un perro, es un marsupial. Antes se podía encontrar en todo Sahul, pero desapareció de Australia y Nueva Guinea
hace miles de años. Solo permaneció en Tasmania hasta la llegada de los europeos. Allí fue considerado una plaga y fue cazado hasta que desapareció por completo. Pero todavía queda una pregunta hasta hoy. ¿Y si en realidad no desapareció? ¿Y si todavía queda alguno en las partes profundas e inexploradas de Nueva Guinea? Una isla que hasta hoy no se comprende del todo y tal vez todavía guarda secretos, debido a la llegada de personas de Europa. Consideraron al tigre de Tasmania como una plaga. El gobierno ofreció una recompensa por cada uno que capturaran, y poco a poco su número fue disminuyendo, hasta que finalmente desaparecieron. El último tigre de Tasmania conocido con vida murió en 1936 en un zoológico en Tasmania, y desde entonces no se ha confirmado ningún avistamiento. Oficialmente fue declarado extinto en 1982, pero hay una pregunta que permanece. ¿Y si en realidad no se extinguió? Debido al tamaño de Nueva Guinea y lo difícil que es explorarla, por la densidad de la selva y la altura de las montañas, y porque sabemos que antes era el hogar de ese animal, existe una pequeña posibilidad de que todavía quede alguno, escondido, en lugares donde el ser humano aún no ha llegado. Y eso no es todo lo que está pasando. La isla está dividida en dos. Al oeste está bajo el control de Indonesia. Al este está el país de Papúa Nueva Guinea. Y hay algo extraño sobre esto. Es el único país en el mundo que no está seguro de cuántas personas tiene. Sí, no se sabe exactamente. Según el último conteo, la población es de más de 10 millones, pero muchos dicen que esto es incorrecto, debido a la cantidad de problemas para obtener datos. Hay lugares a los que no se llega, hay documentos que se han perdido, hay problemas de transporte y hay comunidades que son muy difíciles de alcanzar. La mayoría de las personas vive dentro de la isla, en lugares a los que casi solo se puede llegar en avión o helicóptero. Por eso es difícil contar a todos. Incluso hay un estudio que dice que el número real está más cerca de 17 millones. Eso significa que posiblemente millones de personas no fueron incluidas en el conteo oficial. Imagínate eso, un país que posiblemente no conoce a millones de sus ciudadanos. Es algo que rara vez sucede en la época moderna. Hay otra cosa extraña. La cantidad de personas en el este y el oeste de la isla es diferente. Hay más gente en el este, aunque el tamaño de la tierra es casi igual. ¿Por qué? Por la diferencia en la naturaleza. En otras partes del mundo hay más gente en las tierras bajas, pero aquí es al revés. Las tierras bajas están llenas de selvas densas y peligrosas. Hace calor, hay muchas enfermedades y es difícil vivir ahí. Mientras que en las montañas es más fresco y más seguro. Es más adecuado para vivir y cultivar. En la parte occidental, las montañas son empinadas, de repente descienden hacia la selva, y la costa está llena de pantanos. Es difícil vivir ahí. Pero en el este es diferente. Hay llanuras entre las montañas. Es más adecuado para la agricultura. Más personas viven ahí. Y las montañas llegan hasta la costa, por eso se formaron puertos naturales. Aquí surgieron las ciudades, como Port Moresby y Lae. Al final, Nueva Guinea no es solo una isla, es un lugar donde aún hay mucho por descubrir. Desde animales que se creía que ya no existían, hasta personas que aún no han sido completamente contadas. Y hasta ahora, todavía guarda muchos secretos que no se conocen. Esta es una de las razones por las que el control del gobierno en Papúa Nueva Guinea es limitado fuera de las ciudades. Es muy difícil llegar a otros lugares. Muchas de las comunidades son casi imposibles de alcanzar. Otra razón por la que es difícil saber el número real de personas en el país es la enorme diversidad de idiomas y grupos étnicos en la isla. En toda Nueva Guinea, todavía se hablan más de 1000 idiomas diferentes hasta hoy. Eso significa que casi 1 de cada 7 idiomas en todo el mundo se encuentra aquí. Tan solo en Papúa Nueva Guinea se utilizan más de 800 idiomas. Y la mayoría de estos no están relacionados entre sí. Por eso, Papúa Nueva Guinea es el país con más idiomas en todo el mundo. Tiene casi el doble que la India, aunque el país es mucho más pequeño. Debido a las montañas y las selvas densas, las comunidades están muy separadas entre sí. Hasta hace poco, había grupos que ni siquiera sabían que había otras personas viviendo a solo unos kilómetros de distancia. Debido a lo difícil del entorno, nunca hubo un gobierno central fuerte en toda la isla. En otras partes del mundo, surgió un solo idioma dominante, debido a ese sistema. Pero aquí, eso no sucedió. Por eso surgieron cientos de grupos separados que desarrollaron su propio idioma a lo largo de miles de años. Actualmente hay 2 idiomas principales que se usan para que los diferentes grupos se entiendan entre sí. El primero es Tok Pisin, un idioma derivado del inglés. El otro es Hirimotu, un idioma indígena.
Pero incluso estos dos idiomas no son conocidos por la mitad de la población. Por eso, la comunicación sigue siendo difícil entre los muchos grupos. Hay palabras que provienen del inglés que han adquirido una forma diferente en Tok Pisin. Por ejemplo, la forma en que dicen te amo. Es como si literalmente significara yo amar tú. Y eso ni siquiera incluye la cantidad de tribus en Nueva Guinea que aún no han sido contactadas. Puede que tengan sus propios idiomas que aún no hemos escuchado, que aún no hemos entendido. Eso significa que incluso en la época moderna hay partes del mundo donde todavía hay mucho que no se sabe. Se creía que ya no existían tribus completamente no contactadas en la parte oriental de la isla. En Papúa Nueva Guinea hay mucha más gente allí. Hay conexiones con el exterior con más frecuencia, pero en la parte occidental de la isla, que pertenece a Indonesia, se cree que todavía hay algunos. A principios del siglo XXI se estimaba que había alrededor de 40 tribus que aún no habían sido contactadas. Se encuentran en los bosques remotos del oeste de Nueva Guinea. Es uno de los lugares con más tribus no contactadas del mundo. Solo es superado por el Amazonas en Sudamérica. Pero con el paso de más de 20 años, la situación cambió. Debido a la llegada del gobierno, misioneros, turistas y creadores de contenido, el número disminuyó. Según los estudios, solo quedan entre 2 y 10. Y la mayoría de ellos ya sabe sobre el mundo exterior, pero eligen permanecer separados. Ellos son algunos de los últimos grupos que mantienen un estilo de vida antiguo, negándose a tener contacto. Un proceso que ha durado miles de años. Según la evidencia, los primeros humanos en Nueva Guinea llegaron hace unos 60.000 años. Esta es una de las migraciones humanas más antiguas desde África. Eso significa que los pueblos indígenas aquí pertenecen a las poblaciones más antiguas del mundo. Tienen similitudes con los aborígenes de Australia y otros grupos de la región, pero aunque se parezcan físicamente, no son parientes cercanos de los africanos. De hecho, los europeos están más emparentados con los africanos que los habitantes de Nueva Guinea. Una de las razones de esto es el alto porcentaje de ADN antiguo que tienen. Esto proviene de un antiguo tipo de humano llamado denisovano. El denisovano vivió en Asia hace miles de años, y los antepasados de la gente de Nueva Guinea tuvieron contacto con ellos. Por eso, hasta ahora, todavía llevan esa parte del ADN después de que subió el nivel del mar. Hace unos 8 a 10.000 años, Nueva Guinea quedó separada, y su raza se volvió aún más aislada. Por eso, las características únicas de su ADN se mantuvieron. Actualmente, la mayoría de ellos tiene entre 4 y 7% de sus genes provenientes de los denisovanos. Y hay algunas comunidades en las montañas que llegan hasta el 12%. Este es el porcentaje más alto registrado en todo el mundo. Y aunque estuvieron separados por mucho tiempo, lograron algo impresionante. En un lugar llamado Cook Swamp, se descubrió que desarrollaron su propio método de agricultura. Esto sucedió hace unos 8.000 años, y no vino de otro lugar. Lo aprendieron por sí mismos. Eso significa que son uno de los pocos grupos en el mundo que desarrollaron la agricultura por sí mismos. Es una prueba de lo diferente e importante que es la historia. Y hasta ahora esto sigue dando respuestas y aún más preguntas. Se cree que los pueblos indígenas de Nueva Guinea fueron los primeros en plantar y cultivar plátanos y otros cultivos. Con el tiempo, estos se extendieron a otras partes del mundo. Cuando llegaron los pueblos austronesios hace unos 3.000 años comenzó el comercio. Debido a esto, la diversidad de idiomas en la isla aumentó aún más. Actualmente, de los aproximadamente 1.000 idiomas en Nueva Guinea, entre 200 y 300 son austronesios. El resto son lenguas indígenas de la isla. Una de las preguntas más intrigantes sobre la agricultura en Nueva Guinea es cómo llegó allí el camote. El camote proviene de Sudamérica, pero hay evidencia de que llegó a Nueva Guinea en el siglo XIII. Eso significa cientos de años antes de que Colón llegara a América. La explicación más aceptada es que hubo contacto entre los polinesios y los indígenas de Sudamérica. Esto sucedió entre los siglos XI y XIII. Desde ahí, el camote se difundió hacia el oeste a través del comercio, hasta que llegó a Nueva Guinea. Y ahí ocurrió un gran cambio, porque el camote puede crecer en las montañas de Nueva Guinea, y también se le puede dar de comer a los cerdos sin necesidad de cocinarlo. Por eso, la cantidad de cerdos criados aumentó rápidamente. Y junto con esto creció la población de las comunidades. Su sociedad se volvió más organizada y más complicada.
y permanecieron aislados del mundo exterior por más tiempo que otros grandes grupos. Las montañas de Nueva Guinea son como una isla dentro de la isla, un lugar elevado donde se puede cultivar y vivir bien, pero está rodeada de una selva densa y peligrosa y por el mar. Durante mucho tiempo, los occidentales supieron muy poco sobre el interior de la isla. Pensaban que había poca gente allí. No sabían la verdad. Las montañas de Nueva Guinea permanecieron desconocidas para el mundo hasta los años 30. Para entender lo asombroso que es, imagínate esto. Los europeos llegaron al Polo Sur en la Antártida antes de llegar a las montañas de Nueva Guinea. En los años 30 empezaron a usar aviones para explorar el interior de la isla. Esperaban que hubiera poca gente, pero estaban equivocados. En cambio, descubrieron una población enorme. En las montañas se estima que había hasta 1 millón de personas. Toda una sociedad que se desarrolló separada del resto del mundo. Este fue uno de los últimos grandes primeros encuentros entre dos sociedades diferentes en la historia humana que dejó asombrados a los europeos, porque encontraron una sociedad que todavía vivía de forma ancestral y seguía desarrollándose en una época en la que casi todo el mundo ya estaba conectado. Muchas de las fotos tomadas por los primeros occidentales que llegaron a las montañas muestran asombro. No solo en ellos, sino especialmente en los indígenas. Se puede ver el asombro en sus rostros, porque en toda su vida, lo único que conocían era su propio mundo. Una sociedad que casi no ha cambiado en miles de años. Y de repente vieron a los extranjeros, personas de piel blanca, aviones, armas y herramientas de acero. Por primera vez, esto muestra cuán separada estaba Nueva Guinea del mundo. Y hasta hoy, todavía hay partes que siguen siendo así. Otra de las preguntas más grandes en la isla es la desaparición de una persona proveniente de una de las familias más ricas del mundo. A principios de los años 70, Michael Rockefeller tenía 23 años. Era hijo de Nelson Rockefeller, quien en ese entonces era gobernador de Nueva York, y nieto de John D. Rockefeller, uno de los hombres más ricos de la historia. A Michael le apasionaba estudiar la cultura y la historia humana. Su padre abrió un museo en Nueva York y él formó parte de esto. Quería traer obras de arte directamente de su lugar de origen, así que decidió ir a Nueva Guinea, en particular con el pueblo Asmat. En ese tiempo, el lugar todavía estaba controlado por los holandeses, y apenas recientemente el gobierno y los misioneros habían empezado a llegar a los Asmat. La mayoría de ellos nunca había visto a un extranjero, y algunas costumbres antiguas como la caza de cabezas, el canibalismo y las peleas con otros grupos todavía existían. En 1961, Michael pasó varios meses conviviendo con los Asmat. Él se relacionó con ellos, intercambió objetos y estudió su cultura. En noviembre de ese año, junto con otros 3, se subió a una pequeña embarcación. Navegaban por la costa mientras realizaban intercambios comerciales. Pero una noche, mientras cruzaban la desembocadura del río Beche, todo cambió. Las olas se hicieron más fuertes y su bote volcó. Terminaron en medio del mar. 2 jóvenes Asmat que estaban con ellos como guías saltaron inmediatamente al agua, nadaron hasta la orilla y después llegaron a una aldea para pedir ayuda. Pero Michael y su compañero holandés, René, se quedaron atrás, se aferraron al bote volcado. Pasó el tiempo. Poco a poco la corriente los alejaba de la tierra. Según René, mientras más tiempo pasaba, más preocupados se sentían. Temían ser arrastrados completamente mar adentro. Al final, Michael tomó una decisión. Le quitó la ropa y se amarró 2 envases a la cintura para no hundirse. Dijo que intentaría llegar a la orilla y saltó al agua. Era de mañana y la distancia que tenía que nadar era enorme, probablemente más de 10 kilómetros. Y esa fue la última vez que lo vieron. Esa fue la última vez que alguien vio a Michael y nunca más se le volvió a ver. Unas horas después de que se fue, un avión vio a René que todavía estaba aferrado al bote y al día siguiente lo rescataron. De inmediato comenzó una gran búsqueda. Cientos de personas participaron. Había aviones, había barcos, había aeronaves. Todo se usó para encontrar a Michael, porque él no era una persona común. Era hijo del gobernador de Nueva York y parte de una de las familias más ricas de Estados Unidos. Pero después de 2 semanas todavía no encontraron nada, ni una pista. Y finalmente suspendieron la búsqueda. Según el informe oficial del gobierno holandés, Michael se ahogó mientras nadaba hacia la orilla.
Pero hay otra historia. Hay pruebas y testimonios que dicen que lo que le pasó fue mucho peor. En ese tiempo era común entre los Asmat matar, el canibalismo y pelear con otros grupos. Había 2 misioneros holandeses que llevaban mucho tiempo viviendo en el lugar. Ellos sabían el idioma y entendían la cultura. Poco a poco fueron obteniendo historias de los testigos. Y lo que decían era diferente. Según ellos, había un grupo de guerreros caminando por la orilla del mar esa mañana. Y ahí fue donde vieron a Michael. Es importante recordar lo que sucedió algunos años antes de eso. Hubo un ataque de los holandeses en una aldea cercana. Y 5 guerreros importantes estuvieron involucrados. En la cultura de los Asmat, este tipo de suceso debe ser vengado. Vida por vida. Así que cuando vieron a Michael, un extranjero que se parecía a los que mataron a sus compañeros, hubo una discusión. Si debían matarlo o no, hasta que uno atacó, lo apuñaló. Y ahí comenzó el asesinato. Según los relatos, llevaron el cuerpo a su lugar y realizaron un ritual. Una ceremonia que era parte de sus creencias. Y ahí se comieron su cuerpo. Después dividieron sus restos. Se los dieron a otros miembros de la comunidad. Estos detalles supuestamente fueron compartidos con los misioneros unas semanas después del incidente. Y después hubo otra investigación realizada el año siguiente, y la conclusión fue la misma, que probablemente fue asesinado. No se ahogó, pero esta información fue considerada sensible. En ese momento, los holandeses todavía controlaban el lugar, y querían mostrar que era seguro, y que su administración era ordenada y segura. Una historia como esta no ayudaría a su imagen. Por eso, la explicación oficial se mantuvo, pero hasta ahora, todavía no está claro lo que realmente le pasó a Michael Rockefeller. Y esto es solo uno de los muchos secretos de Nueva Guinea, una isla que hasta ahora sigue teniendo historias que aún no se conocen completamente. Así que al final, lo que dijo oficialmente el gobierno fue que Michael se ahogó. Pero con el paso del tiempo hubo investigaciones que contaron otra historia. Algunos estudios independientes dijeron que probablemente lo mataron y se lo comieron. Pasaron muchos años. Y sea lo que realmente pasó. La desaparición de Michael Rockefeller sigue siendo una de las mayores incógnitas en Nueva Guinea, y puede que la respuesta todavía esté ahí, oculta, sin ser encontrada. También es importante aclarar que prácticas como el canibalismo y los asesinatos rituales casi han desaparecido. Desde los años 70 y 80, estas prácticas casi ya no existen. Actualmente, otro tipo de problema está oculto en la isla. Un conflicto profundo y continuo. Esto comenzó en la época en que desapareció Michael. En ese tiempo, los Países Bajos aún controlaban la parte occidental de Nueva Guinea, pero pronto la entregarían a Indonesia, una decisión que sigue siendo controversial hasta hoy. En 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, los Países Bajos reconocieron la independencia de Indonesia, pero no incluyeron de inmediato la Nueva Guinea Occidental. Eligieron quedarse allí. Según ellos, la gente indígena de esa zona era diferente. No eran iguales a la mayoría de la gente en Indonesia. Por eso, primero debían prepararlos para que pudieran gobernar su propio territorio. Pero Indonesia no aceptó esto. Y ahí comenzó otra historia larga y complicada. Una historia que hasta ahora no ha terminado. Indonesia insistió en que ellos eran los legítimos herederos del antiguo colonizador, incluyendo la Nueva Guinea Occidental. Por eso seguían exigiendo que los holandeses se retiraran completamente de toda la región. Ambas partes tenían interés en la riqueza del lugar, especialmente en una gran mina cerca de una montaña llamada Puncak Jaya. Ya se sabía desde antes que ahí se podía obtener mucho cobre, oro y plata. Durante muchos años nadie quería ceder. Indonesia y los Países Bajos no llegaron a un acuerdo. A principios de los años 60, Indonesia pidió ayuda a la Unión Soviética. Empezaron a comprar armas. Estados Unidos se preocupó. No querían que la influencia soviética creciera en la región. Por eso presionaron a los Países Bajos para que entregaran la Nueva Guinea Occidental a Indonesia. Esta era la situación cuando Michael Rockefeller desapareció en 1961. Y esta también es la razón por la que todo el asunto se volvió tan delicado. Al final, Estados Unidos prefirió apoyar. Esto era más importante para ellos en medio de la tensión mundial de aquella época. En 1962, los Países Bajos aceptaron transferir el control a una administración temporal de las Naciones Unidas. Había una promesa de que se realizaría una votación para conocer la voluntad del pueblo. El ejército de Indonesia entró en la zona. Y en 1969 se llevó a cabo la votación. Pero no fue una votación normal.
solo se permitió votar a poco más de 1,000 personas. Era una parte muy pequeña de la población. Y se hizo delante de los soldados, así que no fue sorprendente el resultado. El resultado favoreció la integración con Indonesia. Desde entonces, se ha cuestionado la imparcialidad de la votación, y hasta ahora, muchos todavía no la aceptan. Después de esto, Indonesia finalmente incorporó Nueva Guinea Occidental, pero la lucha no terminó ahí. Hubo grupos que lucharon por la independencia. Uno de ellos es el movimiento Papúa Libre. Desde los años 70 la respuesta del gobierno se volvió violenta. El control es estricto. Y muchos dicen que la situación ahí es como la de un estado policial. Expresar una simple opinión puede ser castigado. Incluso el acto de izar la bandera del movimiento de libertad se considera un crimen y puede llevar a una larga encarcelación. Durante muchos años también se ha controlado estrictamente la entrada al lugar. Se impide el acceso a periodistas y a investigadores, e incluso a algunos funcionarios de otros países. Por eso, poca información sale al exterior, y muchas cosas suceden sin que el mundo lo sepa. Es como una parte del mapa que carece de información, un lugar que todavía está lleno de secretos, y que aún no se comprende completamente. Desde que comenzó el conflicto en los años 70, han salido muchos informes. Informes sobre asesinatos a gran escala, y sobre el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas. Según los estudios, la cantidad de personas afectadas es enorme. Hay un estudio de 2007 que dice que hasta 300,000 personas podrían haber muerto desde que Indonesia comenzó a controlar el oeste de Nueva Guinea. Hay otro informe de una reconocida facultad de Derecho en 2004. Según este informe, lo que ocurrió podría considerarse una forma de genocidio. Además de la violencia, el gobierno tomó otra medida. Esto fue la reubicación de la población. Lo llamaron transmigración. Trasladaron a muchas personas de lugares densamente poblados como Java y Sumatra. Las llevaron a Nueva Guinea Occidental y les dieron tierras. A menudo, esas tierras pertenecían antes a los pueblos indígenas. Se estima que alrededor de 300,000 personas fueron trasladadas en este programa. Actualmente se cree que casi la mitad de la población en la zona son recién llegados o sus hijos. Mientras tanto, el movimiento Papúa Libre sigue luchando. La mayoría de sus armas son simples: arcos, lanzas y armas antiguas. A pesar de esto, siguen luchando usando tácticas de guerrilla. Atacan las carreteras y la infraestructura importante, especialmente la gran mina de la zona. Esta mina es una de las más grandes del mundo, y de aquí Indonesia obtiene riquezas, oro, cobre y más. Mientras esto sucede, muchos países no se involucran mucho. En 2018, la situación volvió a calentarse. El ejército realizó una operación a gran escala. Se enviaron muchos soldados. También hubo informes sobre el uso de químicos peligrosos. No está claro cuántos murieron, pero seguramente fueron muchos. En 2022, las Naciones Unidas se pronunciaron. Condenaron lo que estaba sucediendo. Algunos también pidieron enviar fuerzas para ayudar, pero todavía hay pocas acciones concretas. El control en la zona sigue siendo estricto. No dejan entrar fácilmente a los periodistas y observadores. Además, otros países también dependen de los recursos naturales que provienen de ahí. Por eso es difícil esperar que haya mucha ayuda. Debido a esto, algunos de los pueblos indígenas creen que luchar es la única manera. En febrero de 2023, el mundo volvió a notar la situación. Un pequeño avión fue atacado. El piloto, un extranjero, fue capturado. Lo usaron como intercambio para pedir libertad. Hubo una gran tensión. Esto duró más de un año. Al final, también fue liberado. Y poco a poco, el mundo volvió a dejar de prestar atención al problema. Pero la realidad en el terreno sigue igual. El control continúa. Las restricciones siguen, y hasta ahora sigue siendo difícil conocer toda la verdad. Es un lugar lleno de historias, pero pocos las escuchan.